Imagina por un momento que mañana no cambia nada en tu vida, ni tu sueldo, ni tu trabajo, ni tus problemas. Lo único que cambia es la forma en la que tú decides mirar todo eso. Ahí, justo ahí, empieza la diferencia entre una mentalidad rica y una mentalidad pobre. Porque la riqueza no comienza en la cuenta bancaria, comienza en la cabeza y se consolida en el corazón. Vivimos obsesionados con tener, cuando el verdadero problema está en cómo somos. Dos personas pueden vivir la misma realidad y construir destinos completamente opuestos, no por suerte, sino por actitud. La mentalidad pobre se pregunta constantemente por qué la vida no fue justa, la mentalidad rica se pregunta qué puede hacer hoy con lo que tiene para avanzar. Y esa pregunta es poderosa, ¿no? Porque te devuelve algo que muchos han perdido, el control. Cuando entiendes que no eliges todo lo que te pasa, pero sí eliges cómo responder, dejas de sobrevivir y empiezas a vivir con intención. Ahí nace el cambio real. Hay algo que he aprendido con los años, observando personas brillantes, trabajadores incansables y también gente que lo tenía todo a favor y aún así no avanzaba. La diferencia real nunca está en las circunstancias, está en la actitud con la que las afrontamos. Porque la vida no es justa, nunca lo ha sido y probablemente nunca lo será. Pero no es ahí donde se decide tu destino. Se decide en cómo interpretas lo que te pasa y qué haces con eso. He visto personas con muy poco construir vidas enormes y otras con todas las oportunidades posibles vivir pequeñas, quejándose constantemente. No era falta de talento ni de recursos, era una forma de mirar la realidad. Recuerdo momentos de mi propia vida en los que las cosas no salieron como esperaba. Proyectos que no funcionaron, decisiones que parecían correctas y terminaron siendo errores. Podría haberme instalado en el no es justo, en el yo no tuve suerte, en el si las circunstancias fueran distintas y quizá tendría argumentos válidos, ¿no? Pero cada vez que uno se queda ahí, entrega algo muy valioso, el control. Porque cuando decides que tu vida depende de lo externo, te conviertes en espectador. Y cuando decides que depende de tu actitud, vuelves a ser protagonista. La mentalidad pobre suele vivir esperando que cambien las condiciones para empezar a dar lo mejor. Cuando tenga más tiempo, cuando gane más dinero, cuando alguien me valore, cuando todo esté claro. El problema es que ese momento perfecto no llega. La mentalidad rica, en cambio, entiende que no puede controlar todo lo que pasa, pero sí puede controlar su respuesta. Y esa respuesta diaria, repetida, es la que acaba creando resultados. No es optimismo ingenuo, es responsabilidad emocional. Es decir, esto es lo que hay, no me gusta, pero ¿qué hago ahora con esto? He visto equipos enteros hundirse no por falta de recursos, sino por una actitud derrotista. Y he visto otros, con menos medios, sacar adelante situaciones imposibles porque había una actitud de compromiso, de ganas de aportar, de no rendirse a la primera. La actitud no elimina los problemas, pero cambia completamente cómo los enfrentas. Con una mala actitud, cualquier dificultad te supera. Con una buena actitud, incluso el problema se convierte en aprendizaje. La mentalidad rica entiende que la actitud es una elección diaria, no un estado de ánimo. No depende de si hoy te levantas motivado o no. Depende de si decides actuar con responsabilidad, con coherencia, con valores, porque cuando eliges actuar bien, incluso en días malos, estás construyendo carácter. Y el carácter, con el tiempo, pesa más que cualquier circunstancia. Al final, la vida no te preguntará qué te pasó, sino qué hiciste con lo que te pasó. Y ahí es donde todo cambia. La mentalidad rica multiplica el talento con responsabilidad. Y esto es algo que he comprobado una y otra vez a lo largo de mi vida. He conocido personas con un talento extraordinario, inteligentes, creativas, llenas de ideas brillantes que no han llegado lejos. Y también he visto a otras, mucho más normales, sin un talento espectacular, construir trayectorias sólidas, admirables, coherentes. La diferencia, la responsabilidad. Porque el talento sin responsabilidad se queda en promesa, pero el talento con responsabilidad se convierte en impacto real. Durante años he trabajado con equipos, con profesionales, con jóvenes que empezaban y con personas que ya llevaban recorrido. Muchos me decían, yo valgo, yo tengo capacidad, yo podría dar más. Y probablemente era verdad. El problema es que esperaban que alguien más les organizara la vida, les marcara el camino o les empujara. La mentalidad pobre confía demasiado en el talento y muy poco en la responsabilidad. Cree que si eres bueno el mundo te debe algo. Y el mundo no funciona así. El mundo responde a quien cumple, a quien se hace cargo, a quien no se esconde cuando las cosas se complican. La mentalidad rica entiende que la responsabilidad es hacerse cargo de lo que depende de ti, incluso cuando no apetece. No es culparse, es asumir. Es decir, esto es mío, esto lo gestiono yo. Cuando una persona con talento asume responsabilidad, su actitud cambia. Llega a tiempo, cumple lo prometido, prepara lo que tiene que preparar, da la cara cuando se equivoca y entonces ocurre algo curioso. La gente empieza a confiar. Y cuando hay confianza, aparecen oportunidades. Recuerdo situaciones personales en las que no era el más preparado de la sala ni el más brillante, pero sí tenía claro algo. Iba a hacerme responsable de mi parte. Preparar bien una charla, respetar a las personas, cuidar los detalles, cumplir aunque nadie mirara. Eso no te hace famoso de inmediato, pero te hace fiable. Y ser fiable es una forma silenciosa de riqueza.
porque el talento llama la atención una vez, pero la responsabilidad la sostiene en el tiempo. La mentalidad pobre suele decir, eso no me toca, eso no estaba en mis funciones, yo ya hice lo mío. La mentalidad rica se pregunta, ¿qué más puedo hacer para aportar? No por quedar bien, sino porque entiende que cada acto de responsabilidad fortalece su identidad. No espera reconocimiento inmediato. Sabe que lo que hoy parece invisible mañana se convierte en reputación. Cuando unes talento con responsabilidad, dejas de depender del azar. Ya no necesitas suerte constante porque generas valor de forma constante. Y cuando generas valor, el entorno responde. No siempre rápido, pero siempre. La responsabilidad es el multiplicador silencioso del talento. Y quien entiende esto, deja de exigirse menos de lo que vale y empieza a construir una vida coherente, respetable y sólida desde dentro hacia afuera. Vivimos en una época en la que se le da un poder enorme al estado emocional, como si solo pudiéramos actuar cuando nos sentimos bien, motivados, seguros o inspirados. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque el compromiso vale mucho más que cómo te sientes hoy. Lo he aprendido a base de experiencia, viendo cómo la vida real no espera a que estés de buen humor para exigirte coherencia. Hay días en los que no apetece, en los que estás cansado, frustrado o con dudas, y aún así la vida te pide que cumplas. Durante muchos años observé algo muy claro en personas que admiraba. No eran las más motivadas, ni las más entusiastas, sino las más comprometidas. Personas que, hiciera frío o calor, tuvieran ganas o no, aparecían, cumplían y seguían adelante, no vivían esclavas de su estado emocional. Entendieron que el ánimo sube y baja, pero el compromiso se mantiene. Y esa constancia silenciosa acaba construyendo resultados que la motivación puntual nunca logra. Recuerdo momentos concretos en los que, si hubiera actuado según cómo me sentía, habría cancelado, pospuesto o bajado el nivel. Charlas en días difíciles, decisiones incómodas, responsabilidades que no apetecían. Y sin embargo, cada vez que elegí cumplir, algo se fortaleció por dentro. No era euforia, era respeto propio, porque cuando cumples, incluso cuando no tienes ganas, tu autoestima deja de depender del ánimo y empieza a depender de tu palabra. También aprendí que esperar a sentirse bien es una trampa elegante. Te da excusas razonables para no actuar. Te hace creer que mañana, con mejor ánimo, será el momento correcto. Pero la mayoría de las cosas importantes de la vida no llegan en el momento ideal. Llegan cuando llegan. Y ahí se nota quién manda, si tu estado emocional o tu compromiso. La mentalidad pobre se mueve por emociones. Si se siente bien, actúa. Si se siente mal, se detiene. Eso hace que la vida se vuelva inestable, impredecible, frágil. La mentalidad rica entiende que el compromiso es una decisión consciente. No niega las emociones, pero no les da el volante. Las emociones informan, el compromiso dirige. Y cuando eso se entiende, la vida deja de ser una montaña rusa. He visto personas con muchísimo potencial abandonar proyectos simplemente porque dejaron de sentirse motivadas. Y he visto otras avanzar incluso con miedo o cansancio porque habían decidido comprometerse. El compromiso crea estructura y la estructura protege en los días malos. No te hace insensible, te hace fiable. Y ser fiable contigo mismo es una forma profunda de riqueza interna. Cuando te comprometes, no necesitas sentirte fuerte todo el tiempo. Solo necesitas ser coherente, cumplir lo prometido, dar el siguiente paso, aunque sea pequeño, porque el progreso no lo marcan los días brillantes. Lo marcan los días grises, bien gestionados. Y ahí es donde se separan los que esperan sentirse bien de los que deciden avanzar igual. Al final, no eres lo que sientes, eres lo que sostienes cuando no te apetece. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que el esfuerzo es algo negativo, casi un castigo que hay que soportar para llegar a algún sitio. Esa idea se instala muy pronto y condiciona cómo afrontamos la vida. Si el esfuerzo se vive como castigo, cada reto pesa más y cualquier dificultad se convierte en una amenaza. He visto a muchas personas con enorme potencial agotarse no por trabajar demasiado, sino por interpretar el esfuerzo como algo injusto. Decían, ¿por qué tengo que esforzarme tanto? Esa pregunta encierra una trampa, porque parte de la idea de que el esfuerzo es una penalización, y no lo es. El esfuerzo es una inversión consciente en ti mismo. Cuando entiendes esto, todo cambia. Invertir cuesta, requiere paciencia y renuncias, pero nadie se enfada por invertir en algo que valora. El problema es que muchos no se valoran lo suficiente. Por eso viven el esfuerzo como una carga. La mentalidad rica entiende que cada hora de esfuerzo bien dirigido es una semilla, aunque hoy no se vea el fruto. Recuerdo etapas de mi vida en las que preparar una charla implicaba noches largas, dudas, cansancio. Podría haberlo vivido como un sacrificio injusto, pero decidí verlo como una inversión. Cada minuto de preparación no era un castigo, era
respeto por las personas que me iban a escuchar y por mí mismo. Esa mirada cambia la energía con la que haces las cosas. La mentalidad pobre busca atajos porque odia el esfuerzo. Quiere resultados rápidos con el mínimo desgaste. Y cuando no llegan, aparece la frustración. La mentalidad rica acepta el esfuerzo como parte natural del crecimiento. No lo romantiza, pero tampoco lo rechaza. Lo integra. Sabe que lo que no cuesta no transforma. También he aprendido que el esfuerzo no siempre es visible ni reconocido. Muchas inversiones se hacen en silencio. Estudiar cuando nadie aplaude, entrenar cuando nadie mira, insistir cuando nadie espera nada de ti. Ahí es donde se construye la base y sin base todo lo demás es frágil. Cuando alguien dice me estoy esforzando demasiado, casi siempre lo que ocurre es que no ve el sentido de ese esfuerzo. Falta propósito. Porque cuando el esfuerzo está alineado con valores y objetivos claros, duele menos. Cansa sí, pero no desgasta por dentro. Al contrario, fortalece. El esfuerzo como inversión también te da libertad. Porque eliges dónde poner tu energía. No es sufrir por sufrir, es apostar. Apostar por aprender, por mejorar, por crecer como persona. Y toda apuesta consciente implica riesgo, pero también posibilidad. He visto cómo personas constantes, no brillantes, han acabado superando a otras mucho más talentosas, no porque fueran mejores, sino porque invirtieron más tiempo y esfuerzo sin resentimiento. No se sentían víctimas, se sentían responsables de su proceso. Cuando dejas de preguntarte ¿por qué me cuesta tanto? Y empiezas a preguntarte ¿en qué estoy invirtiendo? El esfuerzo deja de doler y empieza a tener sentido. Y ese cambio mental marca la diferencia entre sobrevivir y construir algo valioso, ¿no? Vivimos en un mundo obsesionado con compararse constantemente y esa comparación silenciosa acaba robándonos energía, foco y alegría. Desde muy joven entendí que cuando miras demasiado a los demás, dejas de mirar lo que puedes aportar tú. La comparación parece inofensiva, pero es profundamente tóxica porque te desconecta de tu valor real. No te hace mejor, no te hace avanzar, solo te distrae. He visto personas brillantes apagarse lentamente por vivir pendientes de lo que otros lograban. Comparaban su inicio con el final de otros y siempre salían perdiendo. La mentalidad pobre se alimenta de la comparación porque necesita validarse desde fuera. Mira quién es mejor, quién avanza más rápido, quién recibe más aplausos. Y en ese juego nunca hay paz. La mentalidad rica hace algo radicalmente distinto. Deja de mirarse en los demás y empieza a preguntarse cómo aportar valor. Aportar valor no es ser el mejor, es ser útil. Es preguntarte cada día qué puedes hacer para mejorar la vida de alguien, aunque sea un poco. Cuando te enfocas en aportar, la comparación pierde sentido, porque ya no compites, contribuyes. Recuerdo momentos en los que dudaba de mí al ver a otros con más reconocimiento, pero cada vez que volvía a centrarme en dar lo mejor de mí, recuperaba la calma. El valor no siempre brilla, pero siempre suma. Compararte te hace reaccionar, aportar te hace crear, y crear es una de las formas más sanas de riqueza personal. Cuando dejas la comparación, liberas energía para crecer, te vuelves más generoso, más enfocado, más auténtico. No necesitas ser más que nadie, solo ser mejor que ayer. La comparación divide, el valor une, y cuando eliges aportar empiezas a construir una identidad sólida. Una identidad que no depende del aplauso ni del resultado inmediato, depende de tu coherencia. He comprobado que las personas que aportan valor acaban siendo referentes sin buscarlo. No porque compitan, sino porque suman. La vida no premia a quien se compara, premia a quien contribuye. Cuando entiendes esto, la envidia se transforma en admiración. Y la admiración bien gestionada inspira, no bloquea. Empiezas a aprender de otros sin sentirte menos. Eso es libertad emocional. Cuando aportas valor, el foco deja de ser el ego. Y cuando el ego se calma, el crecimiento se acelera. No se trata de llegar primero, se trata de llegar aportando. Ahí está la diferencia entre competir y trascender. Cuando eliges aportar valor cada día, incluso en cosas pequeñas, tu vida gana sentido. No necesitas permiso para hacerlo, solo decisión. Y esa decisión cambia la forma en la que caminas por el mundo, con menos comparación y más propósito, con menos ruido y más impacto. Porque al final el verdadero éxito no es destacar, es aportar. Y quien vive para aportar siempre encuentra su lugar, sin compararse, sin competir, simplemente sumando donde esté. Ese es el camino que da paz y sentido. Y es un camino que vale la pena elegir. Hoy, mañana y siempre. Desde dentro hacia afuera, siempre. La motivación es caprichosa. Aparece cuando quiere y se va sin avisar. Si dependes de ella para avanzar, tu vida será inestable. He aprendido que las personas que llegan lejos no son las más motivadas, sino las más disciplinadas. La disciplina diaria es la que te sostiene cuando no hay ganas, cuando el ánimo está bajo y cuando el resultado no se ve. Y ahí es donde se construye la diferencia real entre una mentalidad rica y una mentalidad pobre. Hay días en los que levantarse cuesta, en los que todo pesa más de lo normal,
esperar a sentirse motivado, es una excusa elegante para no hacer lo que toca. La vida no se adapta a tu estado emocional, te pide constancia. La disciplina no es rigidez, es fidelidad a lo importante. Es hacer lo correcto incluso cuando no apetece. Eso no te convierte en una persona fría, te convierte en una persona fiable. Recuerdo etapas en las que tenía compromisos claros y aún así emocionalmente estaba cansado. Podría haber bajado el nivel pospuesto o improvisado, pero entendí que la disciplina era una forma de respeto. Respeto por los demás y por mí mismo. Cada vez que cumplía sin motivación, algo se fortalecía dentro. No era entusiasmo, era carácter. Y el carácter se entrena en silencio, en lo cotidiano. La mentalidad pobre busca sentirse bien para actuar. Si no hay motivación, se detiene. La mentalidad rica entiende que la motivación muchas veces llega después de la acción, no antes. Empiezas sin ganas y terminas con satisfacción. La disciplina genera movimiento y el movimiento genera energía. Esperar motivación es esperar demasiado. La disciplina diaria no es hacer grandes gestas, es cumplir lo pequeño. Leer aunque no apetezca, entrenar aunque cueste, prepararse aunque nadie lo vea. Es mantener hábitos cuando nadie aplaude. Ahí se construye la confianza interna, porque cuando haces lo que dijiste que harías, incluso en días grises, tu autoestima deja de depender del estado de ánimo. He visto personas con gran talento abandonar porque no tenían disciplina y he visto personas normales avanzar con paso firme porque eran constantes. La disciplina no te hace especial, te hace sólido, te da estabilidad emocional. No te elimina el cansancio, pero te evita la culpa. Y eso da paz. Cuando falta motivación, la disciplina actúa como un piloto automático basado en valores. No decides cada día quién eres, lo sostienes con acciones. Eso libera energía mental. No negocias contigo mismo constantemente, simplemente cumples. La disciplina también te protege del arrepentimiento. Porque al final del día puedes decir, no tenía ganas, pero cumplí. Y esa frase construye una identidad fuerte, no perfecta, pero coherente. Si esperas sentirte motivado para avanzar, dependerás del humor. Si eliges disciplina diaria, avanzarás incluso cuando no haya luz. Y ese avance silencioso es el que transforma vidas. El error nos incomoda porque nos enfrenta a nuestra fragilidad. Y desde pequeños nos enseñan a evitarlo, a esconderlo, a sentir vergüenza cuando aparece. Sin darnos cuenta, muchos acabamos creyendo que equivocarnos nos define. Y ahí nace un problema profundo. Porque el error no es identidad, es entrenamiento. No dice quién eres, dice dónde estás aprendiendo. He visto demasiadas personas quedarse bloqueadas no por falta de capacidad, sino por miedo a equivocarse y ser juzgadas por ello. En mi propia experiencia he cometido errores visibles, incómodos, algunos incluso públicos. Momentos en los que algo no salió como esperaba, en los que dudé de mí. Si hubiera interpretado esos errores como una etiqueta personal, me habría detenido. Pero entendí algo clave. El error es información, no condena. Te muestra qué ajustar, no quién eres. Cuando lo ves así, deja de doler tanto y empieza a enseñar. La mentalidad pobre convierte el error en identidad. Dice, soy un fracaso, no valgo para esto, siempre me pasa lo mismo. Se cuenta historias que paralizan. La mentalidad rica hace una pregunta distinta. ¿Qué puedo aprender de esto? No se recrea en la culpa, se centra en el aprendizaje. No se castiga, se entrena. Y entrenar implica repetir, ajustar y seguir. He trabajado con personas brillantes que se exigían perfección absoluta. Cada error les hundía emocionalmente. Vivían tensas, con miedo constante a fallar. En cambio, otras aceptaban el error como parte del proceso. No les gustaba equivocarse, pero no se rompían por ello. Esa diferencia emocional marca el crecimiento. Cuando no te identificas con el error, tienes más libertad para intentarlo otra vez. El error bien gestionado fortalece el carácter. Te vuelve más humilde, más empático, más humano. Aprendes a no juzgarte con dureza, ni a juzgar a otros, porque entiendes que todos estamos aprendiendo algo. Nadie llega sabiendo, todos estamos en proceso, y el proceso incluye equivocarse. También he aprendido que huir del error suele llevar a la mediocridad, porque solo se equivoca quien lo intenta. Quien no falla normalmente es porque no arriesga, y una vida sin riesgo es una vida pequeña. El error no te resta valor, te da experiencia. Siempre que lo mires de frente, cuando aceptas el error como entrenamiento, tu autoestima se vuelve más estable. Ya no depende de hacerlo todo bien, sino de tu capacidad de aprender. Eso da mucha paz. Te permites avanzar sin miedo constante. Te permites ser aprendiz. No eres tus errores, eres lo que haces después de ellos. Y cuando entiendes eso, te levantas antes, aprendes más rápido y sigues adelante con más serenidad. Muchas personas se pasan la vida esperando sentirse listas, seguras, preparadas, como si en algún momento apareciera una señal interna que dijera, ahora sí. Y ese momento casi nunca llega. Porque
Sentirse listo no es un punto de partida, es una consecuencia. El compromiso va antes. He visto demasiados talentos quedarse en pausa por esperar una seguridad que solo aparece cuando ya estás en marcha. La mentalidad pobre espera certezas para actuar. La mentalidad rica actúa con compromiso y deja que la seguridad se construya caminando. En mi propia experiencia, muchas decisiones importantes llegaron sin sentirme listo. Charlas, responsabilidades, proyectos que imponían respeto. Podría haber dicho que no, que aún no era el momento, que necesitaba más preparación y probablemente habría sido una excusa elegante. Pero entendí que comprometerse no es tener todas las respuestas, es asumir la responsabilidad de aprender sobre la marcha. El compromiso te obliga a crecer. Esperar sentirse listo es una forma sutil de miedo. Miedo a fallar, a no estar a la altura, a quedar expuesto. Y ese miedo se disfraza de prudencia. Pero la vida no premia a los prudentes inmóviles, premia a los valientes responsables. Comprometerse no significa improvisar sin base, significa decir sí y trabajar duro para estar a la altura de ese sí. La mentalidad pobre dice, cuando me sienta seguro empezaré. La mentalidad rica dice, empiezo y me volveré más seguro. Ese orden lo cambia todo, porque el compromiso genera presión positiva. Te obliga a prepararte, a mejorar, a responder. Sin compromiso, el potencial se oxida. Con compromiso, el potencial se activa. He visto personas rechazar oportunidades por no sentirse listas y después lamentarse al ver a otros crecer. No eran mejores, solo se comprometieron antes. La seguridad no viene de pensar más, viene de hacer más. Cada paso dado refuerza la confianza. Cada reto asumido amplía tu capacidad. Comprometerse también es una forma de respeto hacia uno mismo. Es decirte, confío en mi capacidad de aprender, de adaptarme, de responder. No necesito controlarlo todo para empezar. Necesito coraje y disciplina. Lo demás se entrena. Cuando te comprometes antes de sentirte listo, aceptas que habrá errores, incomodidad y dudas. Pero también aceptas algo más importante, crecimiento. La incomodidad es temporal, el aprendizaje permanece. Esperar comodidad es renunciar al progreso. El compromiso te saca del bucle mental y te lleva a la acción. Y la acción ordena la mente. Dejas de imaginar problemas y empiezas a resolverlos. Ahí se construye la verdadera confianza. No te sientes listo porque nunca lo estarás del todo. Te vuelves listo cuando te comprometes y respondes. Y ese paso cambia tu identidad, de alguien que espera a alguien que avanza. Comprométete primero. La seguridad llegará caminando. El crecimiento personal y profesional no se sostiene solo con ganas, talento o buenas intenciones. Se sostiene con estructura y hábitos. Esto lo aprendí con el tiempo, observando por qué algunas personas avanzan de forma constante mientras otras suben y bajan sin rumbo. La diferencia casi nunca está en la capacidad, está en el sistema que cada uno construye para su día a día. La mentalidad rica entiende que la libertad no viene del desorden, viene de una buena estructura. Muchas personas dicen que quieren crecer, pero viven improvisando. Se levantan sin un plan, trabajan reaccionando a lo urgente y terminan el día cansadas, con la sensación de haber hecho mucho y avanzado poco. Eso desgasta. Sin estructura, la energía se pierde. Los hábitos son los rieles por los que avanza tu vida. No te quitan libertad, te la dan, porque reducen el desgaste mental de decidirlo todo cada día. En mi experiencia, cuando no tenía hábitos claros, dependía demasiado del estado de ánimo. Si estaba bien, rendía. Si estaba cansado, bajaba el nivel. Cuando empecé a crear rutinas simples pero constantes, todo se volvió más estable. No eran hábitos espectaculares, eran hábitos sostenibles. Preparar con antelación, respetar horarios, cuidar pequeños detalles. Eso no se nota de inmediato, pero con el tiempo marca una diferencia enorme. La mentalidad pobre rechaza la estructura porque la confunde con rigidez. Cree que los hábitos limitan. La mentalidad rica sabe que los hábitos protegen. Protegen del caos, del cansancio innecesario, de la dispersión. Cuando tienes hábitos, no necesitas motivación constante. Simplemente sigues el proceso. Y el proceso te lleva más lejos de lo que llevaría la inspiración sola. He visto personas muy brillantes agotarse por no tener estructura. Todo dependía de su fuerza de voluntad. Y la voluntad se cansa. En cambio, quienes tenían hábitos claros avanzaban incluso en días malos. No porque fueran más fuertes, sino porque habían diseñado su entorno para ayudarles. El crecimiento no se improvisa, se diseña. Los hábitos también sostienen la identidad. Cada acción repetida refuerza quién eres. No te conviertes en disciplinado por pensarlo, sino por hacer pequeñas cosas cada día. Leer un poco, entrenar un poco, reflexionar un poco, no es intensidad, es constancia. Y la constancia necesita estructura. La estructura no te hace menos humano, te permite ser más humano, porque reduce el estrés innecesario. Te da espacio mental para pensar mejor, decidir mejor, vivir mejor. Cuando tu base es sólida, puedes adaptarte sin romperte.
El crecimiento real no se nota en un día, se nota en años. Y solo los hábitos sostienen procesos largos. Si quieres crecer de verdad, deja de buscar trucos y empieza a construir estructura. Porque lo que se construye con hábitos se mantiene en el tiempo. Una de las trampas más comunes en las que caemos es explicar demasiado y actuar poco. Nos justificamos, nos defendemos, damos razones muy elaboradas de por qué algo no salió, de por qué no pudimos, de por qué ahora no es el momento, y sin darnos cuenta, esas explicaciones se convierten en un refugio cómodo. Responder con acciones en lugar de explicarse es una de las diferencias más claras entre una mentalidad rica y una mentalidad pobre. He aprendido que la vida no se transforma con argumentos, se transforma con hechos. Puedes tener la mejor explicación del mundo, pero si no hay acción detrás, no hay cambio. Durante mucho tiempo observé cómo algunas personas invertían una energía enorme en justificarse. Siempre tenían una razón válida. El problema es que esas razones no les acercaban a donde querían estar. Les calmaban la conciencia, pero no les cambiaban la realidad. En mi propia experiencia hubo momentos en los que fallé, en los que no estuve a la altura o no cumplí como me habría gustado. Tenía dos opciones, explicarme o responder. Explicarme era fácil, siempre hay motivos. Responder implicaba asumir, corregir y actuar diferente la próxima vez. Y entendí algo importante. Cuando respondes con acciones, no necesitas dar tantas explicaciones. Las acciones hablan por ti. La mentalidad pobre se defiende constantemente. Vive preocupada por quedar bien, por justificar su posición, por proteger su ego. La mentalidad rica se enfoca en mejorar, no gasta energía en explicar el pasado, la invierte en cambiar el futuro. Cuando alguien con mentalidad rica se equivoca, no se esconde detrás de excusas, dice poco y hace mucho. He visto equipos enteros perder tiempo en reuniones llenas de explicaciones y muy pocas decisiones, mucha palabra, poco movimiento. Y he visto también personas que, sin grandes discursos, simplemente ajustaban su comportamiento y avanzaban, ¿no? Esas personas generan confianza porque la confianza no nace de lo que dices, nace de lo que haces de forma consistente. Explicarse demasiado suele ser una señal de inseguridad. Necesitamos que nos entiendan, que nos validen, y es humano. Pero cuando eso se vuelve un hábito, nos aleja de la responsabilidad. Responder con acciones es más incómodo al principio, pero mucho más liberador, porque te devuelve el control. No dependes de que otros acepten tu explicación, dependes de tu capacidad de actuar. Cuando eliges responder con acciones, cambias la conversación interna. En lugar de preguntarte qué digo ahora, te preguntas ¿qué hago ahora? Y esa pregunta es poderosa, te mueve, te saca del bloqueo mental, te conecta con soluciones. Las acciones no necesitan ser espectaculares. A veces basta con un gesto concreto, una mejora pequeña, un compromiso cumplido. Pero repetido en el tiempo, eso construye una reputación sólida. La gente confía en quien responde, no en quien se explica. Al final, la vida no te pide que te justifiques, te pide que respondas. Y responder con acciones es la forma más honesta de respeto hacia ti y hacia los demás. Porque cuando actúas, demuestras quién eres sin necesidad de explicarlo. Y ahora, antes de irte, quiero que te quedes con una idea sencilla pero incómoda. Tu vida no cambia cuando entiendes más, cambia cuando haces más de lo que ya entiendes. Porque la mayoría de las personas no fracasa por falta de conocimiento, fracasa por falta de coherencia. Sabemos lo que hay que hacer, pero no siempre lo hacemos. Y ahí es donde se decide todo. No esperes a sentirte preparado, motivado o seguro. Esos estados vienen y van. Lo que permanece es tu actitud frente a lo que toca hacer hoy. Cada día te levantas con una elección silenciosa. Responder o explicarte. Comprometerte o justificarte. Actuar o posponer. Y nadie más la ve, pero esa elección construye tu destino. La mentalidad rica no es grandiosa ni espectacular. Es sobria, constante y profundamente humana. Se manifiesta cuando cumples aunque nadie te aplauda, cuando eliges lo correcto aunque lo fácil esté a mano, cuando avanzas incluso con miedo. No promete resultados rápidos, promete dignidad personal y eso a largo plazo lo cambia todo, ¿no? Tal vez hoy no tengas el dinero, el reconocimiento o las oportunidades que deseas, pero si empiezas a vivir con responsabilidad, disciplina y acción coherente, ya no estás en mentalidad pobre, porque la verdadera riqueza empieza el día que te respetas a ti mismo lo suficiente como para cumplirte. No necesitas cambiar el mundo hoy, necesitas cumplir una decisión pequeña, y mañana otra, y pasado otra más. La acumulación de esas decisiones invisibles crea una vida visible. Así que no te preguntes cuándo llegará tu momento, pregúntate si hoy has actuado como la persona que quieres llegar a ser, porque cuando haces eso de forma constante, el momento no llega, lo creas.